Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Eh, bueno, primero recordar lo obvio. La trata es un delito que ataca valores fundamentales del ser humano. Ataca la vida, ataca la libertad, ataca la dignidad. Y como ataca lo más esencial del ser humano, justamente por eso Francisco firmó ese documento en diciembre del 2014, junto con las demás congregaciones religiosas del mundo, comprometiéndose a abogar para luchar para que la trata sea considerada un delito de lesa humanidad. De lesa humanidad significa imprescriptible, significa que no puede prescribir, porque ataca lo más esencial del ser humano. Otra cuestión que parece obvia, pero no lo es tanto, es que cuando la sociedad deja de estar centrada en el hombre y empieza a estar centrada en el fetichismo del dinero o en la tiranía del dinero, es ahí cuando fenómenos como la trata y otros delitos conexos empiezan a tener un peso específico mucho mayor dentro de las sociedades. La tercera cuestión, y que tiene que ver un poco con la historia del capitalismo y con la historia de Latinoamérica y de la Argentina también, es que la trata ha sido un instrumento de acumulación mafiosa de capital, de acumulación originaria de capital, en los inicios del capitalismo. Hay que recordar que en la conquista de América los métodos de servidumbre, de la encomienda, de métodos como la mita, como el llanaconazgo, fueron los predominantes. Hay que recordar también que Inglaterra basó su desarrollo industrial y su primera acumulación originaria de capital mediante el exterminio, conquista y tráfico de todo un continente, el continente africano, al cual sometió a la más vulgar y cruda explotación. Hay que recordar también que hubo muchos cristianos que lucharon contra esto, entre los cuales ya desde 1511, quizás el primero que se rebeló contra esto fue un sacerdote dominico, Antón Montesinos, ¿sí?, quien había ido con Diego Colón a una de las tantas expediciones y en una de sus homilías empezó a preguntarles a quienes viajaban con él si realmente se sentían cristianos, si sentían que estaban haciendo las cosas bien en tratar como estaban tratando a los aborígenes, en esclavizarlos, en exterminarlos, en violarlos. Poco tiempo después, Fray Bartolomé de las Casas, el obispo de Chiapas, también se refirió extensamente sobre el exterminio, los métodos de esclavitud al cual estaban sometidos concretamente los aborígenes. Lo mismo hizo el obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, quien ya dio un paso más y empezó a plantear la necesidad de organizar trabajos productivos, colectivos, de inclusión, trabajos dignos, para liberar concretamente a los aborígenes de este servicio de encomienda, estas relaciones de servidumbre que le imponían los conquistadores. Pero sin ninguna duda, los más revolucionarios de los cristianos que lucharon contra este flagelo, contra este horror, fueron los jesuitas. Fueron los jesuitas quienes desde mediados de 1500 comenzaron a trabajar lo que se conoció mucho tiempo después como las misiones jesuíticas. Y básicamente el concepto con el que trabajaban los jesuitas es que había que construir el sentido de comunidad, había que integrar a los dos mundos, había que considerarse en relaciones de igualdad, había que fomentar el trabajo productivo genuino, justo, el trabajo genuino y colectivo también, y que esto de alguna manera solucionando los problemas más urgentes, temporales, iba a ser mucho más fácil que floreciera la espiritualidad en común y el sentido de pertenencia a la comunidad. Este fue el trabajo que los jesuitas hicieron muy intensamente en la frontera, en zonas fronterizas de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, con muchísimas dificultades porque tenían dos grandes enemigos. Tenían a los encomenderos que obviamente querían llevar de vuelta a reducciones de servidumbre a las tribus guaraníes, y tenían también a los esclavistas, obviamente, que se les arruinaba el negocio de esta manera, ¿no? Las misiones jesuíticas básicamente fueron comunidades productivas
comunidades productivas donde había una base agropecuaria y donde había una propiedad colectiva y propiedades individuales. La propiedad colectiva se llamaba Tupambae, Tupá era el dios de los guaraníes, ¿sí? En esta propiedad colectiva los guaraníes trabajaban 3 veces por semana y garantizaban una producción intensiva bastante importante para poder garantizar la subsistencia de la comunidad. Y los 3 días restantes de la semana, porque uno descansaban, era Abamae, o sea, la propiedad individual de cada una de las unidades familiares que integraban esa comunidad. Al principio tuvieron bastantes dificultades para crear estas misiones, hasta que algunos gobernadores, como Hernandarias u otros, establecieron que aquellos guaraníes que pertenecieran a las comunidades no iban a estar sometidos al servicio de la encomienda, o sea, no iban a estar sometidos a prácticas de servidumbre. Fue ahí cuando se masifican las misiones y llegan a tener en su mejor momento hasta 150.000 personas. Repito, 150.000 personas en algunas misiones, ¿sí? No creo que haya experiencia en la historia de rescate masivo de personas en situación de servidumbre más importante que la que llevaron adelante las misiones jesuíticas en aquel momento. Empezaron los resquemores, ustedes saben, del Imperio Portugués, del Imperio Español, porque obviamente esto obstaculizaba la pelea por la máxima ganancia, esto obstaculizaba las formas de explotación más crudas, más crueles, que se imponían durante la conquista. Y bueno, todos sabemos que al final hubo un proceso de desgarramiento, de destrucción y desmantelamiento de las misiones a mediados de 1700, que fue un proceso gradual, donde los jesuitas finalmente fueron expulsados de Latinoamérica. No obstante, la obra de los jesuitas continuó a lo largo del tiempo. Y dejaron como legado en la memoria histórica, que el trabajo en comunidad, que la pertenencia a una comunidad, que el tratamiento igualitario, que el trabajo digno era el camino más práctico, concretamente para recuperar la espiritualidad, y el camino más práctico para superar las relaciones de servidumbre. Esto es muy importante tenerlo presente, porque hoy en día uno de los debates que hay en todo el mundo alrededor del tema de la trata es no solamente cómo combatirla, sino cómo reinsertar a las víctimas concretamente. O sea, una vez que se las recupera, cómo lograr efectivamente su reinserción, y claramente todavía no se ha encontrado puntos para poder generar trabajo digno. Y ahora le voy a dar 2 ejemplos concretos de Argentina que fueron exitosos en pequeña escala, y si se generalizaran quizás serían un ejemplo quizás a seguir. Hace algunos años, luchando contra el trabajo esclavo en la industria textil, donde había muchos ciudadanos bolivianos reducidos a la servidumbre, logramos que un juez federal incautara maquinarias y las reutilizaran socialmente. El Estado se hizo cargo de esas maquinarias, ahí se agruparon en un predio estatal 9 cooperativas de ciudadanos que antes estaban sometidos a la esclavitud y que empezaron a trabajar en forma libre, y hoy trabajan más de un centenar de trabajadores que antes eran esclavizados en forma libre y con maquinarias que antes eran usadas para esclavizar y ahora son utilizadas para liberar. Quiero decir que también hubo otra experiencia con un pueblo aborigen, el pueblo Com, donde recientemente se le entregó maquinaria y también se empezó a armar una cooperativa. Esa maquinaria también proviene de la incautación de los bienes de la mafia. Pero como me quedan 15 minutos, voy a dejar un poco de lado las cuestiones históricas y voy a ir a las cuestiones más concretas y presentes. Primero, la trata tiene que ser considerada como un delito de tipo mafioso, o sea, no es un delito que se lo pueda combatir en forma individual, es un delito que hay que combatirlo integralmente junto con el otro conjunto de delitos mafiosos del cual va acompañado. Forma parte de lo que técnicamente se llama crimen organizado. Es decir, son crímenes que no se pueden cometer si no existe cierto nivel de organización y si no existe cierto nivel de complicidad del Estado. Es imposible traficar personas, es imposible traficar órganos, es imposible traficar mulas, es imposible este tipo del narcotráfico, el tráfico de armas, si no existe de alguna manera algún nivel de complicidad del aparato estatal, ¿sí? Es decir, que cuando hay crimen organizado hay un Estado corrupto. Y depende del nivel y de la intensidad
de ese crimen organizado si ese Estado, además de corrupto, es un Estado en estado de mafiosidad. ¿Qué es un Estado en estado de mafiosidad? Un Estado donde además de tener funcionarios corruptos, tiene funcionarios que utilizan su lugar en el Estado para garantizarle negocios al crimen organizado y forman parte del crimen organizado, sean carteles de droga, sean redes de trata, sean redes de venta de armamentos, etc. Entonces, la primera cuestión es que la trata de personas es un delito que tiene que ser considerada dentro de los delitos de crimen organizado y que obviamente aparte tiene una interconexión directa con el lavado de dinero, porque por supuesto se explota para sacar dinero, ¿sí? Y se explota para sacar dinero que después efectivamente se lavan un montón de operaciones financieras que muchas veces no se persigue. La mayoría de los países del mundo, cuando habla de trata, cuando habla de proxenetismo, persigue al proxeneta o persigue al tratante más inmediato, pero no sigue la ruta del dinero que todo eso edifica. La ruta del dinero que permite que, por ejemplo, haya bancos, que haya inmobiliarias, empresas constructoras, que fueron construidas sobre la base de la explotación más vil, basada en la trata y el tráfico de personas. Lo mismo pasa con el tema narcotráfico. Entonces es muy bueno que trabajemos en red, pero que tengamos en claro de que esta red tiene que combatir a las mafias integralmente y que el mafioso hoy se puede dedicar a la trata, mañana se puede dedicar al narcotráfico, pasado mañana al tráfico de órganos o todo junto, depende de las circunstancias geopolíticas, ¿sí? O sea, una vez que libera un territorio donde poder traficar, obviamente lo libera para poder obtener ganancias y se va dedicando a cada uno de estos crímenes según la ocasión. La segunda cuestión que tenemos que tener presente es que cuando el crimen organizado se desarrolla de manera sistémica, estamos en presencia de un Estado mafioso, un Estado de mafiosidad. Estado de mafiosidad es cuando la corrupción y la mafia se asocian, hacen una especie de casamiento y forman este Estado de mafiosidad donde el Estado garantiza los negocios del crimen organizado. La tercera cuestión es que la manera efectiva de combatir esto tiene que ver con la incautación de los bienes de la mafia. Porque si partimos de la base de que lo que le importa concretamente al mafioso es el dinero y va cambiando de rubro criminal según la ocasión, la manera más efectiva de desmantelar estas redes es justamente atacando su base económica, persiguiendo la ruta del dinero e ir incautándole todos los bienes y reutilizarlos a favor de la sociedad. Algo parecido a lo que aquí en Italia se hizo con la ley Pio La Torre o algo parecido a lo que se hizo en Brasil con la enmienda constitucional que recientemente autoriza a expropiar los bienes de los esclavistas, digamos, y reutilizarlos a favor de las víctimas. La segunda cuestión es que tenemos que garantizar la reinserción laboral efectiva, plena y digna de las víctimas de trata. Sean víctimas de trata, sean víctimas de adicciones, ¿sí? Reinserción plena y digna significa trabajo estable. Significa en la práctica que los estados tienen que tener un cupo de admisión para dar trabajo estable y reparación a las víctimas de trata y tráfico o de delitos de índole mafiosa. ¿Por qué? Porque han fracasado en todo el mundo las alternativas para formar microemprendimientos de alguna manera o dejar librada la suerte de la propia víctima la reinserción social. La reinserción social tiene que estar garantizada, porque si no se convierte en un comercio de un montón de ONG, de un montón de fondos de cooperación internacional, donde en general no se resuelve nada, se da vuelta y las víctimas vuelven a ser revictimizadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La víctima de trata, una vez que es rescatada, una vez que es atendida, contenida, psicológica, espiritualmente, cuando tiene que reinsertarse socialmente, no va a conseguir trabajo, porque ningún empresario le va a dar trabajo a una víctima que estuvo 3 años en un prostíbulo, 3 años en un proceso de recuperación. Lo mismo pasa con las víctimas de adicciones. Entonces, del mismo modo que existe un cupo para las personas con capacidades diferentes o discapacitadas para reinsertarse en el Estado, en muchos países del mundo, tiene que haber también un cupo para las víctimas de trata, de manera tal de que cuando se esté en pleno proceso de recuperación tenga un norte y tenga un horizonte. Y volviendo al punto de partida, el trabajo digno, concretamente el trabajo estable, el trabajo en comunidad, es lo único que logra derrotar concretamente a las relaciones de servidumbre. Y en la medida en que no logremos resolver este problema, que se puede resolver en parte con la incautación de los bienes de la mafia y en parte garantizando que el Estado concretamente asuma la responsabilidad de reparar a la víctima,
o en el ámbito privado, si lo hiciera alguno, que se le dé algún tipo de exención impositiva o algún tipo de premio a las empresas privadas que efectivamente garanticen trabajo efectivo y bajo convenio a las víctimas de delitos de tipo mafioso. Creo que esto es uno de los caminos que podemos empezar a tomar para empezar a resolver estos problemas. El narcotráfico en los últimos años está fuertemente vinculado a la trata de personas, sobre todo a la trata de personas con fines de explotación sexual, porque sigue las mismas rutas y además porque el tratante ha descubierto que se le cuadruplica el negocio, que es mucho más fácil reducir y someter a la víctima y aparte, digamos, no solamente cosificarla, sino además convertirla en dealer, o sea, en distribuidora concretamente de estupefacientes. De hecho, el consumo de cocaína, el consumo de pastillas de diseño ha crecido exponencialmente en muchos lugares de América Latina y particularmente en la Argentina, a partir de los departamentos privados o a partir de los burdeles o a partir de los prostíbulos, en muchos de los cuales ya la actividad de explotación sexual ha pasado a un segundo lugar, pasando a un primer plano la actividad que tiene que ver con la distribución masiva de estupefacientes. Hoy la Argentina, por ejemplo, es considerada, según Naciones Unidas, con razón, el primer consumidor latinoamericano de cocaína, el tercer exportador mundial, y esto ocurre porque los centros de distribución están en un 90% dentro de los prostíbulos. Es decir que los tratantes logran reducir con más facilidad a la víctima, la que convierten en adicta, y a su vez cuadruplican el negocio por la venta de estupefacientes. El otro motivo por el cual la Argentina tiene este tal nivel de desarrollo del narcotráfico y de la trata y del trabajo esclavo es que es un país donde es muy sencillo lavar dinero. Es muy sencillo lavar dinero, ¿sí? Lavar dinero a través de sociedades anónimas, lavar dinero a través del fútbol, lavar dinero a través de empresas constructoras. Es muy fácil, concretamente, burlar al Estado, burlar los mecanismos por los cuales ocultar el origen del dinero, ¿sí? Esto también ocurre en otros países del mundo. En general, cuando las organizaciones que luchan contra la trata no la conectan con la lucha contra el lavado de dinero, fracasan. ¿Por qué fracasan? Fracasan porque como mucho podrán recuperar alguna que otra víctima, como mucho podrán lograr cerrar uno o dos prostíbulos, pero la estructura económica de la red criminal sigue cada vez más poderosa, sigue cada vez más rica, y por eso les digo que si no luchamos integralmente contra este delito, claramente no vamos a poder resolverlo. Y yo creo que el arte de los jesuitas durante la conquista de América es que a diferencia de Montesinos, o a diferencia del fray Bartolomé de las Casas, o de Clarkson en Inglaterra, que hacía sacerdote anglicano, que hacía fuertes homilías contra la esclavitud también, y que fueron importantes, la diferencia, digamos, es que ellos se enfocaron en el problema integralmente. Integralmente significa, acá hay que construir misiones, acá hay que tratar de solucionar los problemas que tenían los aborígenes en aquel momento, que se vinculaban al alcohol, que se vinculaban a cierta vida promiscua. Entonces trataron de construir un sentido de comunidad a través de propiedades colectivas y a través de propiedades individuales, concretamente, ese sentido de comunidad, de igualdad, de reconocer concretamente el idioma, la cultura, la idiosincrasia del otro, fue lo que permitió que durante casi 200 años hubiera una cantidad muy importante de aborígenes que escaparan de la encomienda, que escaparan de la esclavitud y se refugiaran en esas misiones que fueron virulentamente atacadas, ¿sí?, por los factores del capitalismo en aquel entonces, que querían obviamente empoderar a la tiranía del dinero y cosificar a los seres humanos para obtener la máxima ganancia. Entonces, me quería detener concretamente. En la historia argentina hemos tenido también, desde la época de la Declaración de la Independencia, el reconocimiento a la igualdad de los hombres, la abolición de toda forma de esclavitud y de trata. En lo jurídico, la verdad que somos un país muy avanzado. Cuando uno mira a la Argentina desde afuera, parece que fuéramos realmente Suecia o Noruega. Cuando uno la ve de adentro, ya parece otra cosa totalmente diferente. Lo que hemos tenido en la Argentina durante muchos años ha sido una terrible distancia entre el discurso, entre el cuerpo jurídico y entre lo que ocurre en la práctica.
concretamente. Lo que ocurre en la práctica es muy diferente a lo que dice el cuerpo jurídico. Tenemos dos leyes de trata, una contra la trata, una sancionada en el 2008 y otra sancionada en el 2012, pero no hemos evitado todavía detener sustancialmente el 500.000 de esclavos que tenemos distribuidos en la industria del textil y en la industria de agricultura, concretamente que requiere mano de obra intensiva. No hemos logrado detener muy sustancialmente lo que tiene que ver con el crecimiento de la trata sexual y mucho menos lo que tiene que ver concretamente con los delitos vinculados al narcotráfico. Hubo una polémica, y con esto termino, hace algunos días, relativo a si la Argentina marchaba hacia un proceso similar al de México, ¿sí? A partir de un diálogo que hubo con Francisco y de algunos reportajes que el propio Francisco también hizo. Y quiero decirles que sí, que la Argentina está en una situación realmente muy complicada, donde si no se da cuenta a tiempo de que tiene que enfrentar estos delitos de tipo mafioso, corre el riesgo de entrar en situaciones de violencia como las que ya atraviesan nuestros hermanos de México o de Colombia, que realmente después es muy difícil salir. ¿Por qué esto? Bueno, justamente porque tenemos un estado de mafiosidad. El concepto de mafiosidad es un concepto de acá, de Italia, se acuñó durante la época del Mani Pulite, y mafiosidad definía concretamente cuando el Estado interactuaba con el crimen organizado y le garantizaba y participaba de los negocios. Esto es lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. O sea, no solamente hay funcionario corrupto que utiliza lo público con fines privados, sino que además ese funcionario corrupto busca las ventajas comparativas del cargo que tiene para garantizarle al crimen organizado, ¿sí?, la supervivencia, el desarrollo de los negocios y, por supuesto, el propio funcionario participa del negocio. Por eso hemos encontrado jueces de la Corte Suprema de Justicia que tenían prostíbulos, por eso hemos encontrado jefes de gobierno adentro de prostíbulos, por eso hemos encontrado financiamiento de campañas de grandes partidos por parte del narcotráfico, por eso hemos encontrado una gran cantidad de viviendas que se construyeron con el dinero, o viviendas ociosas, que se construyeron con el dinero del lavado, concretamente, que proviene de la mafia. Es decir, que en este momento la interacción entre la clase política, entre los tres poderes del Estado y la mafia es bastante preocupante, y si la población no lo advierte y no empieza a reclamar políticas públicas y no empieza a reagrupar a los honestos y no empieza a trabajar en pos de la comunidad y del bien común, bueno, claramente corremos el riesgo de entrar en un proceso, entre comillas, de mexicanización, que no buscaba esa palabra estigmatizar al país querido hermano de México, sino señalar un proceso histórico concreto en el cual un Estado pasa de ser de una corrupción generalizada, pasa a un estado de mafiosidad y después entra en un periodo de violencia del cual es muy difícil salir. Los mexicanos hablaban hace 10 años de evitar la colombianización, también refiriéndose a un proceso histórico concreto. Bueno, yo creo que estamos frente a este proceso histórico concreto en la Argentina, en el cual lamentablemente la sociedad gira en torno al dinero y no en torno al hombre, y lo que hay que recuperar son justamente los conceptos fundamentales por los cuales partimos al principio y que tienen mucho que ver con el mensaje de Francisco. La sociedad centrada en el hombre, la cultura del encuentro, terminar con los delitos de tipo mafioso, la defensa de la vida, de la libertad y de la dignidad y la práctica del bien común. Básicamente este es el motivo por el cual estamos luchando, el motivo por el cual hemos venido a explicar y proponer humildemente algunas opiniones y escuchar la experiencia de ustedes, y bueno, les agradezco mucho la invitación.